Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Bien, esta reflexión parte desde la consideración del diseño gráfico en general como el proceso de representación visual de significados y como una práctica discursiva que implica una forma determinada de relaciones entre el entorno físico y cultural para intervenir en un proceso de proyección de textos verbales y visuales. En esta disciplina que posibilita visualizar hechos, ideas y valores útiles al ser humano, destinada a cumplir funciones de comunicación visual, ¿no? Está destinada a la comunicación. En este contexto, la tipografía se formula no como medio de expresión personal, sino como medio de construcción de un campo común, ¿no? Para producciones de sentido, donde la gente puede encontrarse expresada de alguna manera. Se considera que la tipografía toma como punto de partida unas ideas y también unos valores a expresar, los sintetiza y escribe en un conjunto de signos tipográficos y sale al contexto a buscar al lector para ser visto, en primer lugar, leído y también comprendido. El ojo, cuando ve una palabra escrita, lo aprecia simultáneamente en múltiple relación con su entorno y con la persona como ser social y cultural. La recepción visual de los signos tipográficos se efectúa de dos maneras diferentes. En primer lugar, se da un proceso de lectura verbal de las letras, traduciéndolas seguidamente en conceptos y en pensamientos, y en un segundo lugar se establece una apreciación de carácter expresivo, plástico, que generan asociaciones de ideas, sensaciones y también sentimientos. De esta manera, en la lectura, entre comillas, ¿no? de un signo tipográfico, el pensamiento lógico y el pensamiento estético desembocan en uno. De esta manera, el valor visual añadido a los signos alfabéticos tiene una capacidad comunicativa concreta que va más allá de la puntual y rigurosa función de su traducción fonética, esto es, tiene otra categoría de comunicación. Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en la comunicación a través de signos tipográficos de identidad visual corporativa, los logotipos, por ejemplo, que muestro en pantalla. Estos signos tipográficos de identidad son elementos visuales de la corporación, comunicadores de su forma de ser, de su personalidad, que además de recurso de identificación suponen un factor privilegiado de significación. El signo tipográfico de identidad visual corporativa es el discurso del carácter alfabético, la versión visual básicamente tipográfica y estable del nombre de la corporación. Se entiende como la palabra escrita, ¿no? O como la configuración de un texto diseñado que identifica una corporación, añadiendo significación a esa capacidad comunicadora del nombre, ¿no? Que es un signo puramente verbal, ya que la opción tipográfica, una selección tipográfica adecuada para expresar ese nombre, indaga también en significados connotativos como un añadido semántico que enriquece y refuerza esa función de identificar esa corporación. Los signos tipográficos de identidad visual corporativa construyen el sentido en el receptor, al igual que toda imagen gráfica, ¿no? Basándose fundamentalmente en reflejos y también en asociaciones mediante imágenes, ¿no? Imagos que tenemos retenidas en la memoria a través de experiencias, ¿no? En consecuencia, un signo tipográfico de identidad visual corporativa es susceptible de interpretaciones subjetivas, personales, al igual que toda percepción estética. Pero esto no obsta para que existan datos cuya objetividad proviene, por una parte, de la materia sígnica en sí y, por otra parte, de una intersubjetividad que define pautas de sensibilidad y de conformidad interpretativa, ¿no? Es una subjetividad, pero compartida. Estos conocimientos colectivos son los que hacen que sea posible, ¿no? Que un signo gráfico, como el signo tipo iconográfico de identidad visual corporativa, pueda servir como medio de construcción de significados en el receptor, ¿no? De sentidos sociales o colectivos y, por tanto, también de identidades.
La construcción de la identidad a través de la representación tipográfica, como toda representación, pues, presupone una operación perceptiva previa que viene dada anteriormente. Para trasladar esa experiencia perceptiva al plano bidimensional de la representación visual, es imprescindible descomponer lo percibido en elementos diferenciados, conceptualizando la experiencia sensorial. Esta descomposición de lo percibido es un acto intencional muy complejo, de proyección de representaciones visuales de la experiencia de lo real sobre un plano bidimensional. Esto es, la representación gráfico-visual se encuentra codificada como resultado, en primer lugar, de una conceptualización sobre la experiencia directa y, en segundo lugar, de una operación de selección y combinación de elementos y recursos tipográficos y, por último, de una correspondencia entre, lógicamente, ambos aspectos. Toda comunidad supone una organización, ¿no?, de relaciones entre sus miembros. Para poder realizar intercambios, el diseñador gráfico pues, dispone de una herencia de elementos comunes, de una colección de conocimientos y una producción de signos tipográficos que le posibilita, ¿no?, restablecer relaciones comunicativas entre los seres humanos que la conforman. Al igual que para otras disciplinas de carácter proyectual, el tema de la universalidad, entre comillas, de ese espacio común de significación, pues es importante, ¿no?, porque es válido respecto del sentido para una comunidad determinada, sea social, histórica o cultural, y evidentemente sirve para garantizar la legibilidad que hay que atender hasta a este espacio común de entendimiento. La proyección de una identidad y de un significado a través de un signo tipográfico de identidad visual corporativa está condicionada, por tanto, al estado de la sociedad, al comportamiento de aquellos que viven en comunidad, en definitiva, al individuo, a nosotros, a las personas. Los significados no están en el mensaje, no están en los propios signos de identidad, sino que se construyen en el receptor. Los significados se hallan en la gente, en nosotros, no en los signos visuales. Y debido a que el significado de un signo tipográfico se encuentra en las personas, en nosotros, y no en el signo mismo, pues no existe un punto de vista ni para producirlo ni para recibirlo. Este depende de la intención del emisor, depende del diseñador gráfico como mediador, del contexto de lectura o de interpretación y de los conocimientos y experiencias que tiene el propio receptor. Un signo tipográfico produce sentido mediante el funcionamiento de códigos conocidos y relacionados con el contexto que rodea a esos sujetos de la comunicación, a esos actores de la comunicación. La forma es acogida por el contenido y el contenido es reconocido por la forma. Pero la identidad, el sentido, emerge en esa mente del receptor con la ayuda de la configuración de la forma que expresa de alguna manera ese contenido. En este contexto descrito y ante la necesidad de dotar de identidad a una corporación, se solicita una mayor producción de signos tipográficos diferenciados. En esta búsqueda, además de nuevas formas de expresión, resulta vital una escrupulosa selección y combinación de estos recursos tipográficos como acto orientado a esa producción de sentido, que permite a esos signos tipográficos proyectar valores propios de esa corporación, de esa empresa, de esa institución. El objetivo principal del diseñador gráfico debe ser el de construir signos visuales adecuados para facilitar esa construcción, ¿no?, de una correcta identidad y la comprensión de su significado, permitiendo ir más allá de ese mensaje literal, introduciendo mensajes connotativos. Así, por ejemplo, los procedimientos retóricos empleados en los signos tipográficos de identidad visual corporativa suponen recursos o mecanismos productivos de significación, ¿no?, que ayudan en esas asociaciones de ideas que surgen de las nuevas relaciones entre esos caracteres tipográficos y en ese texto, potenciando así y ampliando el tratamiento gráfico y el partido plástico que cabe sustraer a las letras, ¿no? Incluso pueden ayudar a objetivar o racionalizar ese discurso del signo tipográfico o el carácter connotativo de su significado.
Es a través de las variantes tipográficas como se percibe ya una primera dimensión connotativa en la palabra escrita, ¿no? Entendiendo que cualquier aproximación visual es ya una opción que cualifica el signo tipográfico de identidad visual corporativa. En la selección de un carácter tipográfico ya hay, por tanto, una variación, hay una selección y, por tanto, un discurso que hemos seleccionado. El carácter tipográfico es la unidad mínima de expresión y sentido de este signo de identidad visual corporativa y es el principio del lenguaje que cualifica ese signo visual. Una forma tipográfica plantea ya en sí una estrecha conexión entre un significado determinado y un significante determinado. Y estos caracteres son signos convencionales del alfabeto que en la configuración de un signo de identidad visual corporativa siguen asumiendo interpretaciones formales, posibilitando aún más propuestas. En definitiva, todo signo tipográfico conlleva connotaciones que se suman a esa palabra escrita, a esa primera lectura verbal, configurando una forma simbólica. Y a estos signos abstractos se les adhiere significado en cuanto forma que son, ¿no? En cuanto a aquellas características de las letras que hacen que sea de una determinada tipografía y no de otra, como por ejemplo las variaciones formales, la estructura, el grosor, anchura. También la comprensión de sus aspectos conceptuales o factores semánticos, ¿no? Como por ejemplo aspectos psicológicos, simbólicos, origen histórico, evolución, ideología y en cuanto también a sus diversas connotaciones plásticas. Las letras pueden dejar, por tanto, de ser meros significantes convencionales para poder connotar un tiempo, poder connotar un lugar, unas ideas, una institución, manifestando los criterios y las formas de razonar, ¿no? De una cultura en una sociedad determinada. El signo tipográfico es un elemento lingüístico y gráfico que añade connotaciones culturales, históricas, etcétera, etcétera. Su forma adhiere sentido a la palabra escrita, revelando su situación a lo largo de la historia gracias a la influencia legada por los hechos culturales, sociales, políticos, tecnológicos, económicos. De este modo, la selección tipográfica toma ese camino de la connotación, ¿no? De las constantes desviaciones de, entre comillas, la norma. Asimismo, el campo de las variantes tipográficas es progresivamente más extenso, ¿no? Desplegándose en una inmensidad de formas. Ante esta diversidad, son muchos los autores que a lo largo del pasado siglo XX han intentado ordenar esta multitud de signos tipográficos, intentando dar sentido al campo tipográfico y aportando criterios de selección tipográfica. Como consecuencia, disponemos de diversos sistemas clasificatorios que pueden atender más a las clasificaciones formales, ¿no? de los signos o bien a la semantización, ¿no? de los mismos. Para el tema que trato hoy en este trabajo, nos interesan estas segundas, ¿no? propuestas de clasificación, es decir, aquellas clasificaciones tipográficas que atienden a los significados connotativos de los mismos, ¿no? Un ejemplo es la clasificación Box que muestro en pantalla y que ordena las diferentes fuentes tipográficas en un equilibrio entre la especificación técnica y la semántica. Por otro lado, los fundamentos básicos de la tipografía aparecen articulados en una sintaxis formal y expresiva que conforman una de las bases y orígenes del diseño tipográfico, ¿no? Las variantes sintácticas como esas relaciones formales entre letras, los ritmos, las proporciones compositivas, etcétera, etcétera, son también valores significantes, ¿no? del signo tipográfico de identidad visual corporativa, ya que cada uno de ellos aporta significación. Ante esto, se puede decir que el valor comunicativo, ¿no? del signo tipográfico en su dimensión expresiva también se apoya en sus valores sintácticos, ¿no? esos valores de ordenación, de relaciones y enlaces de los caracteres alfabéticos. En otras palabras, en las operaciones y reglas de combinación entre esas unidades tipográficas dentro del signo de identidad visual corporativa.
Así, pues esas asociaciones de ideas que se pueden desprender de un signo de identidad, que se desprenden en el receptor, pueden ser fruto de las cualidades formales o relacionales que guardan con su propia estructura. Y todos estos, todos estos aspectos, ¿no?, que he comentado, visuales y expresivos, entendidos como variantes significantes, ¿no?, del logotipo, pues presentados a la percepción visual, tienen como objetivo último el significado, el generar un sentido. De esta manera, el signo tipográfico de identidad visual corporativa conlleva pues un campo semiótico de relaciones externas, ¿no?, de carácter no gráficas, como son el texto, el nombre de la propia corporación y el contexto de la corporación, ¿no?, su identidad, a qué se dedica, en qué lugar está. Y esto es un campo extenso de variables semánticas. Así, la palabra y a través de la estructura, la comunicación verbal en su totalidad se convierte en parte integrante de la comunicación visual. En consecuencia, la comprensión de este lenguaje tipográfico debe de ayudar a extraer la significación que se encierra pues según un razonamiento que el diseñador gráfico ordena, ¿no?, atendiendo pues a una lógica creativa. Y gracias a esto se puede leer, entre comillas, el diálogo entre ese significante y el significado del mensaje tipográfico que el diseñador intenta crear. Es por ello que pues esta reflexión que se plantea en torno a la imagen de la palabra escrita se plantea, que se considere de forma vital pues esa contemplación de la alfabetización, ¿no?, esa capacidad de leer y escribir, pero también la alfabetización visual, ¿no?, esa capacidad de manejar esos códigos visuales de forma correcta, ¿no?, en cuyo campo se integran los textos escritos. Y por otro lado, y para concluir, podemos plantear que el diseño de signos tipográficos de identidad visual corporativa requiere establecer condiciones comunes de recepción para sus proyecciones gráficas. Necesita comprender de alguna manera un espacio común de entendimiento, ¿no?, de esa eficacia comunicativa o eficacia significativa. Por este motivo, el diseño gráfico se entiende como una disciplina proyectual en la que la proyección de un signo tipo iconográfico de identidad visual corporativa debe presuponer en la instancia de la producción el disfrute de esos saberes, ¿no?, de las condiciones generales, ¿no?, de esa universalidad del sentido, ¿no? La determinación discursiva de alguna manera de la significación debe ser un acto de prefiguración previa a la configuración proyectual del signo tipo iconográfico de identidad visual corporativa. Con esto, obrigada.